¿Has presenciado alguna vez el momento exacto en que el silencio se apodera de un lugar lleno de risas? Fue así en aquel campo de entrenamiento, bajo el abrasador sol del norte de México, cuando un veterano canoso sostenía un rifle con la calma de quien respira. Nadie esperaba nada de él. Para muchos era solo el viejo, alguien que estaba allí para observar, no para impresionar. Pero bastaba con una mirada firme y un gesto de confianza para que todos, sin darse cuenta, empezaran a prestar atención. Luis Ortega, con su aire de superioridad y la arrogancia propia de quien nunca ha sido puesto a prueba, apuntó al blanco a 300 metros y rió. «Si disparas, te pago $1000», gritó con la seguridad de quien cree que nunca lo contradecirán. Las risas resonaron, cortas y agudas, como si cada una recordara que nadie allí creía que fuera posible. Pero Ernesto no respondió. Simplemente levantó el rifle, ajustó la mira y, sin decir palabra, dejó que el silencio hablara por él. Las risas continuaron, pero algo diferente flotaba en el aire. Algunos de los reclutas más atentos notaron que la actitud de Ernesto no era la de alguien que intentaba demostrar algo. No había prisa ni nerviosismo. Desmontó el rifle como quien desmonta un reloj antiguo, limpiando cada pieza con movimientos automáticos, casi rituales. Ningún gesto era en vano. Esta calma era desconcertante. Uno de los jóvenes, sin darse cuenta, dejó de reír. Otro, aún apostando en su contra, empezó a grabar con su celular, convencido de que grabaría un chiste para compartir más tarde. Pero por alguna razón, nadie podía apartar la vista del hombre. ¿Quieres ver cómo termina esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, volvamos al campo de tiro. Luis Ortega, por su parte, seguía actuando para su público. Caminaba de un lado a otro, riendo a carcajadas y llamando a Ernesto «abuelo» en voz alta, como si la edad fuera una debilidad imperdonable. Los demás lo imitaban, riendo más por complacer a Ortega que por convicción. Ernesto no reaccionó, no alzó la voz, no respondió a ninguna provocación. Simplemente terminó de ensamblar el rifle, revisó la mira y ajustó la culata con la firmeza de quien no solo carga con experiencia, sino también con recuerdos de largas noches, disparos silenciosos y misiones que nadie allí entendería jamás. Cuando por fin se puso de pie, hubo un breve silencio. Caminó hacia la línea de fuego. El sonido de sus botas sobre el suelo seco parecía más fuerte que todas las risas. De repente incluso Ortega bajó la voz, como si una parte de él comenzara, aunque a regañadientes, a tomarse en serio el desafío. Ernesto se colocó frente al objetivo con la misma serenidad que si lo hubiera hecho durante décadas. El viento soplaba de lado, levantando pequeñas tolvaneras que danzaban por el campo. No parecía importarle. Sacó un pañuelo del bolsillo, limpió con calma la lente de la mira telescópica y ajustó la mira trasera con precisión milimétrica. Cada movimiento era estudiado, firme, meticuloso, como si estuviera en aquellos tiempos en que su vida dependía de no fallar. Los reclutas comenzaron a mirarse entre sí. Esas manos callosas, la postura impecable, nada en aquel hombre evocaba la imagen de alguien anticuado. Aún así, nadie se atrevía a hablar. Solo el sonido de los pasos de Ortega, impacientes tras él, rompía el silencio. Ortega intentó una última provocación. «Date prisa, abuelo, o el sol se pondrá antes de que puedas disparar», dijo con una risa forzada que ya no surtía el mismo efecto que antes. Ernesto no respondió. Se tumbó en el suelo, apoyó el rifle en el bípode y cerró un ojo para apuntar. Fue en ese momento que todo el campamento pareció contener la respiración. El ruido de las conversaciones se desvaneció. Incluso el equipo de filmación aminoró sus movimientos, como si no quisiera perturbar el momento. Las miras estaban alineadas, el dedo en el gatillo. El viento, antes burlón, ahora le parecía un mero detalle. Cualquiera que estuviera cerca habría jurado ver una calma casi aterradora en los ojos de Ernesto, sin ansiedad, sin prisa, solo la tranquila confianza de quien sabía exactamente lo que estaba a punto de hacer. El dedo de Ernesto se posó en el gatillo con la ligereza de quien lo ha hecho 1000 veces. No necesitaba apresurarse. Respiró hondo
Exhaló lentamente y ajustó la puntería una vez más, como si estuviera en completa armonía con el entorno. El polvo, el viento, el calor, nada parecía importar. En ese momento no había reclutas riendo, ni Ortega con su arrogancia escandalosa, ni siquiera el peso del desafío. Solo estaban él, el rifle y el objetivo a 300 metros de distancia. Algunos jóvenes se inclinaron hacia adelante, como si intentaran ver mejor, mientras otros intercambiaban miradas nerviosas, preguntándose en silencio si este viejo realmente podría hacer lo que todos creían imposible. Y entonces sucedió. Sin dudarlo, Ernesto apretó el gatillo. El chasquido del disparo cortó el aire, seco y firme, resonando por todo el campo de entrenamiento. Por un breve instante, nadie pudo reaccionar. Todas las miradas siguieron la trayectoria invisible de la bala hasta que un pequeño, casi imperceptible sonido metálico rompió el silencio. La moneda clavada justo en el centro del blanco había sido perforada. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. El viento pareció desvanecerse, y por un instante no hubo risas ni comentarios, solo un silencio absoluto. Uno de los reclutas, el mismo que había dejado de reír antes, abrió los ojos de par en par y bajó el celular con incredulidad. Ortega, por su parte, permaneció inmóvil. La sonrisa segura desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión que mezclaba incredulidad y vergüenza. El campo permaneció en silencio durante lo que parecieron segundos interminables. Nadie sabía muy bien cómo reaccionar. El sonido metálico del impacto aún resonaba en las mentes de los presentes, como un recuerdo difícil de procesar. Algunos de los reclutas, antes los más ruidosos, bajaron la cabeza, evitando la mirada de Ernesto. Otros, aún incrédulos, dieron unos pasos al frente, intentando confirmar con sus propios ojos que la moneda había sido efectivamente perforada en el centro exacto. Cuando uno de ellos miró la pantalla de su celular y amplió la imagen grabada, no hubo duda. El disparo había sido perfecto, indiscutible. Fue entonces cuando comenzó a extenderse un murmullo, silencioso al principio, pero cargado de algo previamente ausente: respeto. Ortega, sin embargo, permaneció inmóvil. Su rostro enrojecido delataba la mezcla de ira y humillación que intentaba ocultar. Apretó los puños instintivamente, como si quisiera reaccionar de alguna manera, pero no podía decir nada para revertirlo. El desafío que había creado para humillar a Ernesto era ahora la prueba pública de que había subestimado a alguien muy por encima de su nivel. Uno de los reclutas, con voz casi tímida, rompió el silencio. «Caray, eso fue perfecto». Y como si esa frase hubiera liberado algo, otros comenzaron a asentir, murmurando en señal de acuerdo. No hubo risas. Incluso Ortega apartó la mirada a regañadientes, incapaz de enfrentarse al hombre que acababa de poner a todos en su lugar sin decir una sola palabra. Ernesto, por su parte, simplemente recargó su fusil con calma, como si nada hubiera pasado. Para él, fue solo otro disparo. Para los demás, era imposible olvidarlo. Los reclutas comenzaron a acercarse lentamente, casi con miedo de interrumpir el momento. El intenso calor del campo parecía haber perdido su significado. Solo existía la imagen del blanco con la moneda atravesada en el centro. Algunos, aún con sus celulares en la mano, grababan la escena, pero ya no había intención de burla. Era puro asombro y, en muchos casos, admiración. Ernesto no dijo nada. Simplemente se puso de pie, se ajustó el fusil al hombro y se sacudió el polvo del uniforme con la misma calma de antes. Su postura no denotaba arrogancia. Era simplemente la expresión de alguien que lo había hecho tantas veces que no necesitaba demostrar nada a nadie. Este contraste, la incuestionable habilidad y la absoluta humildad, desconcertó a muchos reclutas. Ortega, por otro lado, luchaba con su propio orgullo. Miró a Ernesto, luego a las miradas de sus compañeros que antes se habían reído con él, y ahora lo observaban con una mezcla de desaprobación y decepción. Por primera vez, pareció darse cuenta de que había ido demasiado lejos. Sus hombros, antes erguidos con arrogancia, comenzaron a hundirse. El silencio entre ellos era casi palpable, hasta que Ernesto
Con calma y sin siquiera mirar directamente a Ortega, rompió la tensión con una simple frase: «Nunca subestimes la experiencia, hijo». No había ira en sus palabras, solo una verdad innegable. Fue en ese momento que Ortega bajó la mirada. No se disculpó, pero el gesto de retroceder, sin replicar ni intentar ridiculizar de nuevo a Ernesto, ya era una clara victoria. Y para todos los reclutas allí, esa lección quedó grabada. No se trataba solo de disparar, se trataba de respeto. Tras unos segundos de silencio, Ernesto caminó hacia el objetivo, no para presumir, sino simplemente para retirar la moneda perforada. Cada paso parecía pesarles a los reclutas que lo observaban con la mirada como si se enfrentaran a algo más grande que un simple disparo. Cuando sostuvo la moneda entre los dedos y la levantó, nadie se atrevió a cuestionarlo. El metal perforado era la prueba de que la arrogancia de Ortega acababa de ser desmantelada ante los ojos de todos. Ernesto, sin embargo, no celebró, no sonrió. Simplemente se guardó la moneda en el bolsillo, como si fuera un día más de trabajo. Este gesto simple y nada triunfal hizo que incluso los más jóvenes comprendieran que la verdadera autoridad no necesita gritar, se impone con el ejemplo. De vuelta en la línea de fuego, Ernesto dejó su fusil sobre la mesa y se cruzó de brazos. No habló en voz alta, no exigió disculpas, solo observó a los reclutas, uno por uno. Y fue en ese silencio que la lección empezó a calar. Algunos apartaron la mirada, avergonzados. Otros parecieron reflexionar sobre cuántas veces habían juzgado a alguien por su apariencia, su edad o por historias que jamás habían oído. Ernesto no necesitó presentarse como un héroe, ni decirles que había pasado años sirviendo en operaciones que jamás se mencionarían en los informes públicos. Su presencia era suficiente. Incluso Ortega, que había permanecido inmóvil, finalmente se acercó con pasos lentos, con la mirada fija en el suelo. No hubo más risas, ni más burlas, solo respeto. Un respeto que no provenía del miedo, sino del reconocimiento. En ese campo, bajo el sol abrasador, todos comprendieron que habían presenciado algo que no se repetiría pronto. Los reclutas comenzaron a formarse casi instintivamente, como si la mera presencia de Ernesto los obligara a adoptar una postura más disciplinada. No hubo órdenes, solo un cambio de actitud espontáneo. Algunos murmuraban entre sí, recordando historias de francotiradores veteranos, pero nunca habían visto algo así con sus propios ojos. Para ellos, Ernesto había pasado de ser un simple instructor, demasiado viejo para estar allí, a un ejemplo viviente de algo que no se enseña en los manuales, la autoridad ganada por méritos. Cada uno de los jóvenes presentes mostraba una mezcla de vergüenza por haberse reído de él y orgullo por haber presenciado algo tan excepcional. Ortega, por su parte, permaneció inmóvil. Sus puños y mandíbula apretados delataban la lucha interna que libraba contra su propio ego. No soportaba la humillación, pero no había margen para negar lo que todos acababan de ver. Ernesto no lo miró con resentimiento, solo con esa calma implacable que lo hacía aún más pequeño ante los demás. Finalmente, tras unos segundos de vacilación, Ortega sacó la cartera del bolsillo, contó los billetes y le entregó los $1000 prometidos. No hubo palabra, solo un gesto seco y rápido, como si quisiera terminar con esto sin prolongar el dolor. Ernesto tomó el dinero, lo miró un instante y delante de todos se lo devolvió. Use esto para algo útil, teniente, quizás para lecciones adicionales de humildad. No había sarcasmo en su voz, solo sinceridad. Y ese fue el golpe final. Ni siquiera los reclutas que más temían a Ortega pudieron ocultar una leve sonrisa. El gesto de Ernesto al devolver el dinero fue aún más contundente que el disparo en sí. No se trataba solo de habilidad, sino de carácter. Muchos reclutas guardaron silencio, asimilando la escena como si presenciaran algo inolvidable. Era como si el veterano les estuviera enseñando que ganar no significa humillar, y que el respeto no se compra, se gana. Ortega, quien minutos antes había sido la figura de autoridad entre los jóvenes, ahora parecía más pequeño, casi fuera de lugar. Sostenía el sobre con dinero en sus manos, sin saber qué hacer. No tenía forma de reaccionar.
Ningún argumento ni provocación podía borrar la sencillez del gesto de Ernesto. Con el ambiente del campamento completamente transformado, algunos reclutas comenzaron a acercarse al veterano, no con bromas ni burlas, sino con preguntas sinceras. Querían saber cómo había mantenido la calma, cómo había aprendido a controlar la respiración, cómo lograba apuntar con tanta precisión. Ernesto respondió a todos con paciencia, sin prisa, como un maestro que sabe que la verdadera autoridad reside en compartir el conocimiento. Incluso Ortega, aunque callado, permaneció allí, escuchando en silencio, sin atreverse a irse. Por primera vez, no parecía intentar competir, simplemente asimilaba la realidad que todos habían presenciado. Ese día, delante de todos, un hombre con años de experiencia había demostrado que la disciplina y la humildad valen más que cualquier arrogancia. Durante el resto de la sesión de entrenamiento, algo cambió visiblemente. La risa sarcástica desapareció, reemplazada por miradas atentas y respetuosas. Cuando Ernesto hablaba, ya no necesitaba alzar la voz. Cada recluta escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera una valiosa lección. La arrogancia que antes dominaba el ambiente dio paso a una disciplina casi espontánea. Nadie quería ser el gracioso del grupo después de ver a Ortega en su lugar. Incluso los jóvenes, que solían imitar el comportamiento del teniente, comenzaron a copiar a Ernesto. Imitaban su postura firme, su forma de manejar el rifle, incluso su respiración antes de apuntar. Sin dar órdenes directas, Ernesto se había convertido en el modelo a seguir. Ortega, aunque todavía visiblemente avergonzado, empezó a comportarse de otra manera. Ya no bromeaba durante los ejercicios, no interrumpía a Ernesto, y por primera vez parecía prestar atención de verdad. A los reclutas les extrañó verlo tan sereno, pero nadie se atrevió a comentar nada. En el fondo, incluso él parecía saber que, después de lo sucedido, cualquier intento de recuperar su postura arrogante solo serviría para empeorar su imagen. Ernesto, por su parte, no hizo ningún esfuerzo por humillarlo más. No hacía falta. Su victoria no requería más palabras. En silencio, el veterano simplemente continuó enseñando, como si nada hubiera pasado, y esta actitud solo reforzó aún más el respeto que todos sentían por él. En los días siguientes, el cambio se hizo aún más evidente. Cada recluta, uno a uno, empezó a acercarse a Ernesto fuera del horario de entrenamiento. Algunos le pedían consejos sobre técnica, otros simplemente querían escuchar historias, no historias de guerra, porque sabían que no le gustaba hablar de eso, sino historias sobre disciplina, rutina y cómo mantenerse fuerte cuando todo a su alrededor parecía desmoronarse. Ernesto nunca se guardaba nada, pero tampoco dramatizaba nada. Hablaba poco, directamente, y siempre con una calma que hacía que los jóvenes le creyeran sin rechistar. Incluso Ortega, aunque con más discreción, empezó a aparecer en las mismas conversaciones, fingiendo estar allí por casualidad, pero escuchando atentamente. Una mañana, durante un descanso, Ortega sorprendió a todos. Se acercó a Ernesto sin arrogancia y le pidió al veterano que revisara su postura de tiro. Era una petición sencilla, pero cargada de significado. Ninguno de los reclutas rió ni comentó. Todos comprendieron que ese momento era importante. Ernesto simplemente asintió, ajustó la posición del hombro del teniente y le dio dos breves instrucciones, sin una pizca de ironía. Cuando Ortega acertó un tiro casi perfecto, Ernesto simplemente dijo, «Mejor, sigue así». No hubo aplausos ni exageraciones, pero ese elogio contenido pareció más valioso que cualquier apuesta o confrontación. Por primera vez, Ortega no parecía el arrogante hijo de un coronel intentando demostrar algo. Parecía simplemente un soldado con ganas de aprender. Y eso lo cambió todo. A partir de ese momento, ocurrió algo curioso. Ortega, antes rodeado de risas y halagos, empezó a guardar silencio. Su postura arrogante dio paso a una expresión contenida, casi reflexiva. Seguía siendo competitivo, por supuesto, pero ahora competía consigo mismo, intentando mejorar con cada disparo, como si buscara la aprobación de Ernesto, y no solo la victoria sobre él.
Este cambio no pasó desapercibido para los reclutas. Muchos comentaron entre ellos, con una mezcla de sorpresa y alivio. Esta inesperada transformación trajo una nueva energía al campo de entrenamiento. Menos vanidad, más concentración. Ernesto, por su parte, no mostró satisfacción ni desdén. Para él, esto no era una victoria personal. Era simplemente lo que esperaba de cualquier soldado. Evolución. Una tarde, durante un ejercicio prolongado bajo un sol abrasador, Ortega cometió un simple error técnico. Anteriormente, habría intentado ocultarlo o culpar al equipo, pero esta vez simplemente miró a Ernesto y esperó instrucciones. El veterano se acercó, ajustó la posición de su mano en silencio y le indicó que volviera a disparar. Ortega obedeció sin rechistar. El disparo fue certero. Ernesto simplemente le dio una breve palmada en el hombro y siguió adelante, como si nada hubiera pasado. Para quienes observaban, fue un gesto casi invisible, pero para Ortega pareció tener un gran peso. No hubo aplausos ni comentarios, solo un silencio respetuoso, como si todos hubieran comprendido que algo fundamental había cambiado entre ellos dos. El cambio de Ortega repercutió en el grupo como un efecto dominó. Si incluso el recluta más arrogante, hijo de un coronel influyente, se había rendido al discreto respeto de Ernesto, ¿quién más se atrevería a desafiarlo? Los jóvenes, que antes se deleitaban con bravuconería y bromas, ahora competían únicamente por ver quién podía aprender más del veterano. Las miradas de desdén desaparecieron, reemplazadas por una discreta pero constante admiración. Cada palabra de Ernesto se convirtió en una nota mental. Cada gesto observado con atención. No se trataba solo de disparar bien, se trataba de disciplina, control y la forma en que contaba su historia sin necesidad de alardear. Para ellos, Ernesto ya no era solo un instructor, se estaba convirtiendo en un ejemplo vivo de cómo la experiencia y la humildad superan cualquier ego. Con el tiempo, incluso la rutina de entrenamiento cambió. Donde antes había risas maliciosas y burlas, ahora reinaba un silencio concentrado. El ruido predominante era el eco de los disparos en el campo y las firmes instrucciones de Ernesto. Incluso Ortega, quien antes llamaba la atención con su voz potente, ahora apenas hablaba, prefiriendo escuchar y observar. Y esto, curiosamente, terminó inspirando a los demás. Los reclutas comenzaron a ayudarse mutuamente, corrigiendo posturas y compartiendo consejos, algo impensable en las primeras semanas. En el centro de todo, Ernesto observaba en silencio, sin buscar reconocimiento. Sabía que este cambio no provenía de discursos motivacionales, sino de ejemplos de la vida real. Y eso era precisamente lo que hacía que su respeto fuera tan sólido. No necesitaba pedir nada, simplemente mostraba cómo se hacía. Unos días después, durante un ejercicio de precisión milimétrica, Ernesto decidió proponer un reto diferente. Sin cambiar de tono ni presumir, simplemente caminó hasta la línea de tiro, tomó un fusil de entrenamiento y colocó una pequeña moneda en el centro de una diana a más de 300 metros de distancia. Quien quiera intentarlo, adelante, dijo simplemente. Uno a uno los reclutas se turnaron, pero ninguno logró siquiera acercarse a la moneda. El calor del desierto, el viento cortante y la distancia hicieron la tarea casi imposible. Incluso Ortega lo intentó, pero falló por pocos centímetros. El ambiente, sin embargo, ya no era de burla, era de puro respeto, casi de reverencia, como si todos supieran que esto no era solo una demostración de habilidad, sino una lección. Cuando todos lo intentaron, Ernesto tomó el rifle con su calma habitual. Sin prisa, ajustó la mira, respiró hondo y disparó. El sonido agudo resonó por todo el campo. La diminuta moneda atravesó el centro con precisión. Nadie habló. El silencio era absoluto. No hubo exclamaciones de asombro ni aplausos exagerados, solo una pesadez colectiva en el aire, como si todos se enfrentaran a algo que no necesitaba explicación. Ernesto simplemente volvió a colocar el rifle en su soporte, miró a los reclutas y dijo: «Es solo entrenamiento y disciplina, nada más». Esa frase simple y directa se les quedó grabada en la mente. No había arrogancia, no había necesidad de demostrar nada.
Simplemente había demostrado una vez más que la verdadera experiencia no necesita espectáculo. Tras ese disparo perfecto, algo cambió definitivamente en el campo de entrenamiento. Ya no había ninguna duda, ni siquiera un atisbo de ironía entre los jóvenes. Incluso los más escépticos miraban a Ernesto como si estuvieran ante una leyenda viviente. No era solo su habilidad, aunque impresionante, sino la forma en que nunca la convertía en un espectáculo. No sonreía, no buscaba reconocimiento, simplemente seguía adelante, manteniendo la misma disciplina y calma de siempre. Para muchos, eso era incluso más inspirador que cualquier demostración técnica. Algunos reclutas incluso empezaron a anotar citas suyas en pequeños cuadernos, casi como si fueran consejos para la vida, no solo para el entrenamiento militar. Ortega, a su vez, comenzó a comportarse de forma completamente diferente. Ya no había arrogancia en su mirada, solo un respeto sereno. Era común verlo acercarse a Ernesto después del entrenamiento, haciéndole preguntas rápidas, casi tímidas, y escuchando atentamente cada respuesta. El veterano nunca lo humillaba, nunca le restregaba la derrota en la cara, simplemente enseñaba, como lo haría con cualquier otro soldado. Esto era quizás lo que más impresionaba a los reclutas. Ernesto no tenía favoritos ni rencores. Trataba a todos con la misma calma, como si cada uno tuviera el potencial de ser mejor. Esta actitud no solo desarmó a Ortega, sino que también enseñó a los demás una valiosa lección. La verdadera autoridad no se impone con gritos ni intimidación. Simplemente existe, y nadie se atreve a cuestionarla. La transformación de los reclutas no se limitó a los ejercicios de tiro. Gradualmente, también se hizo evidente en la rutina diaria de la base. Jóvenes que antes eran competitivos e irrespetuosos comenzaron a demostrar más disciplina y camaradería. Los pequeños gestos de cambio eran comunes. Ortega, por ejemplo, ayudando pacientemente a un compañero a desmontar un rifle, o los reclutas más nuevos pidiendo volver a entrenar después del horario oficial, solo para mejorar su postura y precisión. Todos, sin excepción, citaron a Ernesto como la razón, no porque los obligara, sino porque su ejemplo los impulsaba a ser mejores. Incluso, los instructores más jóvenes comentaban en voz baja cómo el veterano, sin discursos ni confrontaciones, estaba transformando la mentalidad de toda una clase. Incluso fuera del entrenamiento formal, Ernesto se convirtió en un miembro muy solicitado. Durante las comidas en el comedor, muchos se sentaban cerca de él, esperando escuchar alguna historia o consejo, aunque rara vez hablaba de su pasado. Cuando lo hacía, cada palabra parecía tener un peso especial. No eran historias de gloria, sino de disciplina y supervivencia. Hablaba de noches frías en operaciones en el desierto, de la importancia de confiar en la respiración antes de apretar el gatillo, e incluso de los errores que había cometido y corregido a lo largo de los años. Estos relatos no solo enseñaban técnicas, sino que humanizaban al veterano. Para los reclutas, Ernesto dejó de ser un simple instructor y se convirtió en una referencia silenciosa sobre cómo debía comportarse un verdadero soldado dentro y fuera del campo de tiro. Con el paso de las semanas, el cambio entre los reclutas se hizo innegable. El comandante de la base, el coronel Méndez, quien rara vez participaba directamente en el entrenamiento, decidió observar una de las sesiones de Ernesto. Permaneció en silencio, a distancia, simplemente observando. Vio a jóvenes antes indisciplinados realizar cada movimiento con atención y respeto, sin necesidad de gritos ni castigos. Méndez no tardó mucho en comprender que esto no se debía a órdenes estrictas, sino a un liderazgo discreto. Cuando Ernesto corregía la postura de un recluta, no lo hacía con humillación, demostraba paciencia e irradiaba confianza. Este enfoque, casi contrario a los métodos tradicionales, estaba dando mejores resultados que cualquier entrenamiento anterior. Después del ejercicio, Méndez tomó a Ernesto aparte. No fue una conversación larga, pero suficiente para dejar claro que incluso sus superiores reconocían su importancia. El coronel comentó cómo había disminuido la tasa de error, cómo los reclutas estaban más motivados y cómo incluso Ortega, antes motivo de preocupación, ahora demostraba un comportamiento ejemplar.
Ernesto simplemente asintió, sin alardear de ningún mérito. No hice nada especial, coronel. Solo les demostré que no hay atajos para convertirse en un buen tirador, respondió con la misma calma de siempre. Méndez no insistió, pero al regresar a su oficina, anotó en su informe: el capitán Ernesto Ramírez es la prueba de que la disciplina y el ejemplo silencioso valen más que cualquier manual de entrenamiento. En una tarde particularmente tranquila, tras una intensa sesión de entrenamiento, Ortega permaneció en el campo después de que todos se marcharan. Se acercó a Ernesto, sin su arrogancia anterior, sujetando firmemente el fusil, pero con una mirada que mezclaba respeto y vacilación. «Capitán, ¿puedo preguntarle algo?», preguntó, casi en tono confesional. Ernesto simplemente asintió. El joven respiró hondo y, tras un breve silencio, admitió: «Pensé que estaba aquí solo porque no tenía nada mejor que hacer, pero ahora veo que no entendí nada». No había sarcasmo, solo sinceridad. Ernesto no sonrió. Simplemente puso la mano en el hombro del recluta y respondió con calma: «Luis, lo único que separa a un buen soldado de uno arrogante es la voluntad de aprender, incluso cuando crees que ya lo sabes todo». Esas palabras parecieron pesar más que cualquier reprimenda. Ortega permaneció en silencio, absorbiendo cada sílaba, como si por fin comprendiera lo que nunca se había dicho. Por primera vez, no había tensión entre ellos, solo reconocimiento mutuo. Ernesto señaló entonces el blanco que aún flotaba a 300 metros de distancia y dijo: «¿Sabes un secreto? Sigo fallando. Simplemente no dejo que eso me impida volver a intentarlo». Ortega miró al capitán con algo cercano a la genuina admiración. En ese instante, dejó de verlo como un viejo instructor y comenzó a verlo como el soldado que quería ser algún día. Sin necesitar nada más, Ernesto se giró y comenzó a desmontar su fusil, mientras Ortega, en silencio, hizo algo inesperado. Recogió los cartuchos vacíos y, sin decir palabra, ayudó al veterano con la misma humildad que antes le había faltado. Al día siguiente, al comenzar el entrenamiento, todos notaron algo diferente. Ortega, quien siempre había estado al frente, riendo a carcajadas y burlándose de los demás, ahora permanecía cerca de Ernesto, casi como un aprendiz entregado. Ayudaba a organizar los blancos, recogía cartuchos e incluso corregía los pequeños errores de los novatos con la misma calma que había visto en el capitán. Los demás reclutas se miraron sorprendidos. Algunos lo encontraron extraño, otros curiosos, pero nadie se atrevió a burlarse. Poco a poco, el comportamiento de Ortega se convirtió en un ejemplo silencioso. Si incluso los más arrogantes del grupo habían cedido y aprendido a respetar a Ernesto, ya no había lugar para ningún tipo de burla o resistencia. La disciplina comenzó a extenderse y con ella llegó algo aún más raro: la admiración genuina. Durante un descanso del entrenamiento, uno de los reclutas más jóvenes murmuró: «Nunca pensé que vería a Ortega así». Otro respondió: «Yo tampoco, pero mira cómo trata al capitán. Parece que por fin lo entiende». Ernesto escuchó, pero no dijo nada. Nunca necesitó discursos ni alardes de autoridad. Su mayor poder residía precisamente en su capacidad de transformar sin imponer, de enseñar sin gritar. Y ahora, ante todos, el resultado era evidente. Ortega, quien más lo había humillado, era ahora prácticamente la prueba viviente de que el respeto no se exige, se gana. Incluso los oficiales más escépticos, observando desde lejos, empezaron a notar que este veterano curtido, con su semblante sereno, había logrado algo que ninguna norma militar había logrado: crear unidad, no a través del miedo, sino a través de la inspiración. La semana siguiente, se convocó una reunión especial de entrenamiento. Los reclutas estaban formados cuando apareció el coronel Méndez, acompañado de otros oficiales de alto rango. La presencia de tantos superiores inquietó a todos. Ernesto, sin embargo, mantuvo su habitual calma. Sin muchas palabras, el coronel pidió a todos que permanecieran atentos. Luego, delante de todos, se acercó a Ernesto y en un gesto que pocos esperaban, le entregó una medalla de honor por su influencia directa en el entrenamiento de los jóvenes soldados. No era una simple formalidad. Méndez enfatizó en voz alta:
que el respeto y la disciplina que ahora reinaban en el campo de entrenamiento habían nacido del liderazgo discreto del veterano. A veces las mejores lecciones no provienen de manuales ni órdenes, sino del ejemplo, declaró, mirando directamente a Ernesto. El silencio entre los reclutas era casi reverencial. Muchos miraban al capitán con una mezcla de orgullo y sorpresa. Incluso Ortega, quien siempre se mantuvo desafiante, saludó con firmeza y respeto, sin rastro de ironía. Ernesto, sin embargo, no pronunció ningún discurso. Simplemente recibió la medalla con una breve inclinación de cabeza y dijo: «Solo cumplí con mi deber». Estas sencillas palabras tenían un peso enorme. Para aquellos jóvenes soldados, fue como escuchar la esencia del verdadero liderazgo, no la búsqueda de reconocimiento, sino la dedicación a algo más grande que uno mismo. Algunos reclutas incluso comentaron después que jamás olvidarían ese momento, porque fue allí donde comprendieron que la disciplina y el honor no se imponen con gritos, sino con el ejemplo y la constancia. Ese día en el campo árido bajo un sol abrasador, el veterano canoso no solo se ganó el respeto, redefinió lo que significa ser soldado. En los días siguientes, el ambiente en el campo de entrenamiento cambió. Donde antes había risas sarcásticas y competencia egoísta, ahora reinaba una especie de respeto silencioso. Los reclutas, acostumbrados a desafiar órdenes y poner a prueba los límites, comenzaron a observar a Ernesto con una atención casi irreverente. Muchos, sin darse cuenta, empezaron a imitar sus gestos. La precisión con la que limpiaba su rifle, la disciplina casi ritualista con la que revisaba cada detalle antes de disparar, e incluso la calma con la que enfrentaba las provocaciones sin perder la compostura en ningún momento. Este cambio no se limitó al entrenamiento. Algunos jóvenes comentaban en los dormitorios cómo el comportamiento de Ernesto incluso influía en su forma de abordar los problemas personales. Si él, después de todo lo que ha pasado, puede mantener tanta serenidad, ¿por qué nosotros no?, murmuró uno de ellos una noche silenciosa. Incluso Ortega, antes fuente de tensión y disputas, había cambiado. No solo trataba a Ernesto con respeto, sino que también lo defendía cada vez que alguien nuevo llegaba y se atrevía a cuestionar su autoridad. «Si crees que puedes reírte de él, es porque aún no lo has visto disparar», le dijo a un recluta recién llegado con un tono serio e inconfundible. La transformación era tan visible que incluso los superiores notaron la diferencia en el rendimiento general de la tropa. La tasa de errores en los ejercicios disminuyó, la disciplina aumentó y por primera vez en mucho tiempo no hubo castigo colectivo. El ejemplo de Ernesto se había extendido como la pólvora, solo que en lugar de destruir, estaba construyendo algo sólido, el verdadero respeto, arraigado en la experiencia y la humildad. Ese veterano silencioso había logrado lo que ningún discurso motivacional podría: cambiar la mentalidad de toda una generación de reclutas. Una tarde, mientras limpiaba su rifle en el cobertizo, Ernesto oyó pasos acercándose. Al levantar la vista, vio a un grupo de reclutas de pie en silencio frente a él. Ortega estaba al frente, pero esta vez no había arrogancia en su rostro, solo algo cercano al respeto genuino. Sin mucha ceremonia, Ortega habló en nombre de todos. «Capitán, queríamos agradecerle. No solo nos enseñó a disparar, sino que también nos mostró lo que significa ser un verdadero soldado». Hubo un breve silencio, y luego, uno a uno, todos saludaron. Ernesto, que rara vez dejaba traslucir sus emociones, sintió una opresión en el pecho. No era orgullo en el sentido común, sino un sentimiento más profundo. La certeza de que, incluso sin buscar reconocimiento, había logrado algo verdaderamente valioso. Simplemente asintió, manteniendo su postura firme, pero sus ojos, discretamente, revelaron un brillo contenido. Cuando se marcharon, Ernesto se quedó solo en el cobertizo unos minutos, miró el rifle en sus manos, marcado por años de servicio, y pensó en todo lo que había vivido: operaciones en el desierto, misiones nocturnas, compañeros que nunca regresaron. Todo esto pareció converger de repente en ese instante sencillo, casi silencioso, en el que un grupo de jóvenes soldados reconoció el poder de su experiencia. Comprendió que quizás
Esta había sido su mayor victoria, no un disparo preciso, ni una medalla de honor, sino la capacidad de sembrar algo duradero en quienes un día ocuparían su lugar. Por primera vez en muchos años, Ernesto sintió una paz genuina. El sol del atardecer entraba a raudales por la ventana, iluminando las partículas de polvo en el aire, como si el mundo, aunque solo fuera por un instante, le confirmara que todo había valido la pena. En el último día de entrenamiento de esa clase, Ernesto no esperaba sorpresas. Como siempre, llegó temprano, inspeccionó el campo y ajustó los blancos. Pero al voltearse, encontró a todos los reclutas alineados en absoluto silencio, con Ortega al frente sosteniendo un pequeño marco de madera. Dentro, había una foto tomada el día del histórico tiroteo, con todos los reclutas al fondo, todavía conmocionados, y Ernesto sosteniendo el rifle con expresión serena. Debajo de la imagen había una simple frase escrita a mano: «Nunca apuestes contra alguien que se ha enfrentado a la vida». Ernesto se quedó quieto unos segundos, contemplando el recuerdo. No era solo un regalo, sino un símbolo del impacto que había dejado. Ortega dio un paso al frente y dijo simplemente: «Para que nunca olvides que nos cambiaste a todos». No hubo aplausos ni discursos, solo un profundo silencio de respeto, tan profundo que prescindió de las palabras. Ernesto sostuvo el cuadro con cuidado, como si llevara algo más valioso que cualquier medalla. En ese momento, comprendió que el verdadero legado de un soldado no residía en condecoraciones ni historias de combate, sino en las huellas invisibles que dejaba en los demás. Cada recluta llevaría consigo una muestra de su disciplina, su serenidad y su honor. Al mirar a aquellos jóvenes, Ernesto sintió algo inusual, la certeza de que, incluso cuando ya no estuviera, su presencia perduraría en sus acciones. Se colocó el cuadro bajo el brazo, saludó brevemente a las tropas y, sin decir palabra, se giró para encarar de nuevo el árido campo. Mientras caminaba, el sonido de docenas de botas, golpeando en señal de saludo, resonó tras él. Por primera vez en mucho tiempo, Ernesto sonrió. Una sonrisa breve pero sincera, la clase de sonrisa que solo pueden tener quienes han cumplido con su deber. Al final, ese día no se trató solo de un tiro perfecto. No se trató de una apuesta ni de $1000, sino de algo mucho más importante: el respeto. Los reclutas aprendieron que la experiencia no se compra, y Ernesto demostró discretamente que la verdadera autoridad no necesita gritos ni desafíos. A veces, un solo gesto basta para transformar la percepción que la gente tiene de ti. Y en ese campo árido, bajo un sol abrasador, un veterano de 54 años dejó claro que la disciplina y el honor nunca envejecen. ¿Han hecho algún gesto de respeto que cambió para siempre la manera en que alguien los veía? Dejen un corazoncito si creen que la experiencia es más valiosa que cualquier apuesta. Suscríbanse para más historias reales de justicia y honor. Y comenten: el respeto no se pide, se gana si también creen en el poder de los hechos sobre las palabras.